Este es un trabajo en el que me interesaba sobre todo conocer cuál era la contribución que las nuevas tecnologías. um, I think is better in English. Yes, because the audience is yes. Or okay, okay. Yeah, okay. Bueno, entonces continúo con el español. Bueno, ¿cuál es la contribución de las tecnologías en el caso de la movilidad del personal pues altamente cualificada? Sobre todo en relación a los países en desarrollo. En ese caso, bueno, una idea que ya se ha mencionado esta mañana, la primera idea es la globalización de la ciencia y de la educación superior, porque ha dado lugar a un crecimiento exponencial de la movilidad. De modo que incluso el esquema de la fuga de cerebro correspondiendo a los países pobres hacia los ricos y la ganancia de cerebro de los ricos, pues está un poco en entredicho. Las estadísticas muestran cómo países con una renta per cápita muy similar pues ganan o pierden población, sobre todo con altos niveles de cualificación, pues de una manera muy diversa, porque no solamente depende de la renta. Sorry. Bueno, en este estudio de casos yo voy a analizar, en primer lugar, pues cuáles son, bueno, en primer lugar están las dos bastante mezcladas, cuáles son las contribuciones de las tecnologías a las redes científicas que promueven pues la toma de contacto entre científicos nacionales y en el extranjero y en los países de origen. Y en segundo lugar, pues cuál es el efecto de los estudios online, de los estudios virtuales en la educación superior. Y como ejemplo, pues esta propia universidad, porque en España, bueno, pues la UOC tiene una presencia como enseñanza totalmente virtual, tiene una presencia fundamental. El estudio está basado, o el contexto es la Fundación Carolina y las acciones que están dirigidas a animar, ¿no?, la movilidad de Latinoamérica a España. Bueno, ¿cuáles son el objetivo de la Fundación Carolina? Os presento un poco cuál es la Fundación Carolina. La Fundación Carolina tiene como principal objetivo la cooperación. Para ello ha puesto diferentes programas en marcha. Por ejemplo, pues un programa de visitas de líderes latinoamericanos a España y viceversa. Un centro de estudios centrado en temas relacionados con los países en desarrollo. Un programa para promover la responsabilidad social en empresas y, finalmente, lo que más nos interesa en este caso, un programa de movilidad para graduados. En este programa de movilidad, la institución pues, aporta diferentes tipos de ayuda, bolsas de viaje, alojamiento. Bueno, la evaluación que hace esta fundación de
de los candidatos que finalmente va a seleccionar, pues depende mucho de la situación económica del país, de la situación económica de las propias personas que están pidiendo esos recursos, de cuánto cuestan los estudios a los que quieren acceder, incluso si esos estudios están financiados por alguna otra institución. Ahí tenemos una tabla donde vemos pues, cómo ha evolucionado la segunda etapa de la fundación, que es realmente nuestro objeto de estudio, porque antes era un tanto diferente. El número de becas otorgadas a las personas. A las personas que quieren venir de Latinoamérica a España a estudiar. La mayor parte de las becas concedidas es para estudiar máster o posgrado, un 73%. Para estudiar doctorado, un 18% y estancias cortas, pues un 9%. El programa de movilidad de la Fundación Carolina, como ya decía, tiene como primer objetivo la cooperación y, por tanto, el modelo de movilidad donde se inscribiría este programa sería el de Brain Circulation, la circulación de cerebros, porque la institución pone mucha atención al hecho de que los candidatos, una vez que han cumplido su periodo de estudio, vuelvan a su lugar de origen, porque ellos lo que pretenden es que tenga un efecto multiplicador en sus comunidades de origen. Claro, de ese modo consiguen la cooperación y consiguen el desarrollo de esa región. En términos generales, yo me pregunto si el modelo de Brain Circulation es un modelo apropiado para todas las personas que ahora mismo protagonizan este tipo de migración, que no es la migración pobre completamente, porque tienen estudio, tienen capacidad, tienen acceso a ciertos recursos. Mi pregunta es que no es una lógica, o yo pongo en contraposición la lógica individual y colectiva que puede tener la migración, porque evidentemente no todas las personas quieren volver a sus países de origen. En este caso puede ser, por ejemplo, porque dentro de sus ambientes no exista un suficiente nivel tecnológico o científico para poder desarrollar su potencial o el training que ha conseguido en España, en este caso, porque son de la Fundación Carolina, pero en cualquier otro país, universidad prestigiosa donde haya estudiado. Y en ese caso yo me pregunto si no deberíamos adoptar, me preguntaba en el caso de la Fundación Carolina, si no debería, en este mismo sentido de querer adoptar una posición fuerte en la cooperación, una lógica colectiva. La Fundación Carolina, de manera como piloto, como proyecto piloto, este año pasado, ha puesto en marcha por primera vez un programa un pelín diferente, un poco diferente, referido a dar becas no solamente a una persona, sino a un conjunto de personas que van a estar encargados posteriormente de desarrollar todo un proyecto de desarrollo en una comunidad. Entonces, para mí ese es un ejemplo positivo, un ejemplo de buenas prácticas, porque no vas a dejar a una persona con un desarrollo bueno de sus capacidades, de su capacidad intelectual, sino que le estás dando un ambiente productivo. Bueno, pasamos a los estudios, vamos ahora hacia el otro lado, porque las nuevas tecnologías se han introducido muy rápidamente en los últimos años pues en todas las universidades. Nos interesa especialmente en las universidades que tienen totalmente los estudios online, porque puede ser una posibilidad de dar conocimiento, titulaciones a
a aquellas personas que a lo mejor no pueden salir de sus comunidades de origen. En ese caso, bueno, pues la Fundación Carolina trabaja con diferentes instituciones. Una de ellas es la UOC, que, como he dicho antes, pues realiza sus estudios totalmente online. Y bueno, pues ocurre que nos pareció interesante comparar, creo que ahora ya está esta diapositiva, comparar qué pasaría con dos máster más o menos similares, uno que fuera impartido de la manera tradicional, la Universidad Carlos III, y otra donde es totalmente virtual. ¿Y cuál es el resultado? Pues como veis allí en el cuadro, parece que la universidad tradicional, la Carlos III, acoge a más personas que quieren venir, más candidatos. Ya no solamente las becas que se consigan, sino que atrae a más candidatos. Y es que cuando comparamos con las opiniones que nos dan los entrevistados que hemos preguntado, no solamente de la Fundación Carolina, acerca de por qué realizan estancias por motivos de estudio en el extranjero, ellos nos destacan cosas no simplemente ligadas a su cualificación, a sus estudios, sino también pues, el deseo de salir fuera, de aprender idiomas, costumbres, incluso conocer gente, conocer a aquel profesor que es más importante en esa universidad, etcétera, etcétera. Cuando entrevistábamos a gestores de la Fundación Carolina, también nos decían que para los latinoamericanos que venían a estudiar a España carreras o titulaciones técnicas, era muy importante conocer a los otros españoles, porque así podían entablar negocios luego. Bueno, ¿quiénes son los estudiantes de la UOC que estudian online? Pues normalmente el perfil son funcionarios, son jóvenes empresarios que están en sus comunidades de origen, que no pueden o cortaría su carrera profesional el venir a estudiar a España, pero que sin embargo está muy interesado en aprender o obtener esa titulación, en este caso pues de software libre. Para estas personas sí sería una oportunidad estos estudios online, pero como ya decía antes, parece que no es para la totalidad de las personas. Bueno, parece que el contacto cara a cara es un elemento esencial de la movilidad internacional que, sin embargo, no sería capaz de cubrir los estudios online. Pero, por otra parte, mi posición, mi postura dentro de este tema es que podría ser una oportunidad para las personas que no tienen esa posibilidad. Vale. Vamos al último asunto. ¿Cómo se establece la conexión de la diáspora de los científicos y trabajadores cualificados a través de redes? Bueno, existen muchos tipos de redes científicas, se están poniendo cada vez más, están siendo cada vez más abundantes. Por supuesto, tienen una función social de mantener en contacto con la familia, pero también con la ciencia. Hay diferentes redes internacionales que corresponden a comunidades distintas, India, China,
La literatura ha mostrado, por ejemplo, en el caso de Annelise Achenian, pues, la capacidad innovativa que demuestran estas redes. Y, bueno, en nuestro caso, en el caso de la Fundación Carolina, tenemos pues también redes. Primero porque la Fundación Carolina mantiene una red institucional para poner en contacto a todos los becarios entre sí y para crear ese buen clima dentro o favorecer su adaptación dentro de España. Pero también hemos encontrado otras redes institucionales, como la Red Carolina en Paraguay, que lo que sobre todo anuncia es que es una oportunidad para la gente, viajar a otro país, a España, y poder obtener una beca. Por último, pues hay una red informal formada por los propios candidatos, los propios becarios, que lo que hace es ponerse en contacto entre ellos, y es súper, bueno, es muy interesante, porque lo que dice en su mensaje de bienvenida en su grupo, en su red, es que es un foro construido por ellos para hacer una red, para trabajar juntos, para fortalecerse juntos. A mí esta idea me parece muy interesante, porque es la idea de crear identidad a través de las redes científicas y de ese modo crear un potencial de desarrollo. Y de nuevo vuelvo a ligar a la lógica colectiva de desarrollo de sus países. Bueno, concluyendo, la globalización ha transformado los mercados de trabajo, también la ciencia y las pautas de movilidad, sobre todo en lo relativo a estudiantes y personal altamente cualificado. Hay un acuerdo bastante fuerte en torno a que la movilidad tiene que ser una circulación de cerebros, aunque, bueno, yo tengo mis dudas en algunos casos. Las tecnologías facilitan la movilidad, desde luego, porque permiten, en el caso de los estudios, pues obtener acreditaciones en centros prestigiosos. Ello hace que los límites entre países en desarrollo o desarrollados en torno a pérdida, ganancia de profesionales, pues estén siendo puestos en duda. Y también en el sentido de que cualquier persona altamente cualificada, pues puede encontrar un canal para poder ser la siguiente élite de su país o del contexto donde decida desarrollarse profesionalmente. Por otra parte, aunque la educación a distancia ofrece oportunidades para la gente que aún se quiere quedar en casa, no siempre parece ser la mejor solución para todos. Y bueno, también las redes científicas pueden permitir esa lógica colectiva que favorece el desarrollo de los países. Y nada más.